Hola amigos, un nuevo capítulo de PNL. Bueno, antes de empezar, en este capítulo vamos a trabajar los patrones de comportamiento, algo que me entusiasma. Pero bueno, antes de empezar os quiero recordar, estoy buscando voluntarios para hacer las dinámicas más, digamos, más fuertes, más importantes de la PNL. Ya tengo alguna persona, es decir, ya prácticamente os puedo decir que dos, tres, cuatro dinámicas están solucionadas. Bueno, yo no os puedo obligar a que seáis voluntarios, solo pediros, queréis ser voluntarios, tiene que funcionar mediante una llamada telefónica, es decir, el tema de estas dinámicas y que es necesario hacerlas vis a vis, como no puede ser por el confinamiento, no puede ser físico, lo haremos con una llamada telefónica. Entonces, mantendremos el anonimato si es lo que queréis. Necesito voluntarios, os lo sigo insistiendo. Otra cosa más, en las dinámicas que ya han salido publicadas, que ya han salido creo que 3 publicadas, hay comentarios ya en ellas. Por favor, poner comentarios, poner lo que habéis sentido, lo que os ha, a dónde os ha transportado, lo que queráis. Y también podéis hacerme consultas, lo podéis hablar en privado conmigo. Yo os razonaré, os explicaré el significado de cada cosa que os ha pasado. Bueno, ya sin más preámbulos vamos a trabajar los patrones de comportamiento. Los que me conocéis y estáis en contacto conmigo permanentemente, sabéis que yo siempre recurro a los patrones de comportamiento. Cuando me decís, pero ¿por qué no me enseñas a calibrar mejor? Yo os digo, tienes que trabajar patrones de comportamiento. Cuando me decís, oye, la escucha activa, vivir el presente, todo es patrones de comportamiento. Ya os anticipé en el último vídeo y os lo digo ahora que a mí siempre me ha extrañado, llevo ya unos cuantos años con la PNL, pues más de 10 ahora mismo, y siempre me ha extrañado que los autores, los grandes autores de la PNL, no han hablado, no hablan, no explican, o sea, dan muchísimas pautas de lo que son los patrones de comportamiento, pero no hacen un tema cerrado para los patrones de comportamiento. A ver, yo entiendo que dan por obvio que todo el mundo sabemos cómo funciona, porque lo que no puedo pensar ni creer es que ellos no se han dado cuenta. Me llamaría mucho la atención. Pero claro, os he dicho, ellos seguramente dan por obvio que todos trabajamos con patrones de comportamiento, que todos sabemos lo que es y que todos lo dominamos. Y no hay nada más malo en el pensamiento que dar algo por obvio. Todo lo que damos por obvio no existe, no está, no sale a relucir. Habrá más capítulos en los que podamos profundizar en lo obvio y no obvio, pero ahora vamos a entrar con los patrones de comportamiento. En realidad, ¿qué es un patrón de comportamiento? Un patrón de comportamiento simplemente es una suma, un cúmulo de cosas que la gente hace y que cuando son parecidas o iguales se acumulan como patrón. Es decir, son los modelos estandarizados sobre el comportamiento general de las personas. Da mucho de sí esto de los patrones de comportamiento porque me podéis preguntar, como a veces me han preguntado, oye, ¿y yo de qué patrón soy? No funciona así. No hay ninguna regla, ningún topónimo, nada en la sociedad que nos empatrone, nos meta dentro de un patrón. No, vuelvo a decir que son cosas tan obvias que los grandes sabios se ahogan en ellas, no saben explicarlas. Sin embargo, yo os lo digo siempre, los considero fundamentales. Y yo soy muy bueno calibrando gracias a los patrones de comportamiento. Y yo soy bueno en la inteligencia emocional gracias a los patrones de comportamiento. Y yo puedo meterme en la mente de uno de vosotros o puedo ayudaros, por ejemplo, con estados anímicos o emocionales gracias a los patrones de comportamiento. Mirad, vamos a la PNL, vamos a empezar por el principio y vamos a repasar presuposiciones para que veáis si los patrones de comportamiento están continuamente en la propia PNL. Cuando hablamos de conductas,
tipos de conductas, da lo mismo cuáles son, las conductas obedecen a patrones establecidos. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una conducta en función de un patrón, que el patrón lo generan las creencias, los valores, la identidad, los entornos, todo lo que nos rodea generan nuestros patrones de conducta. Ya estamos con los patrones de comportamiento. Cuando además trabajamos con creencias del individuo, son patrones. Las creencias son todo patrones. Están todas formadas por patrones. Cuando hablamos, por ejemplo, del cambio, estamos induciendo a una persona a que adopte nuevos patrones que no tenía. Es decir, que cambie sus patrones por otros nuevos. Cuando hablamos de la intención positiva, esa presuposición tan... Hoy voy a quitar el sonido al móvil, perdonad un momentito, que no lo he hecho, pero esto es un please. Ya oye el sonido. Pues os decía, cuando hablamos de la intención positiva, que es esa presuposición tan controvertida, o de las consecuencias de las conductas, o de los contextos adecuados para cada conducta, estamos siempre hablando de patrones. Es decir, una persona tiene una intención positiva en base a sus patrones. Una persona obtiene unas consecuencias de sus conductas gracias a los patrones que han generado las conductas. Los contextos adecuados para las conductas siempre están en base a patrones. Es decir, cuando hablamos de flexibilidad, simplemente estamos diciendo que hemos de flexibilizar nuestros patrones. Todos nos movemos por patrones. Unos somos conscientes y otros no se enteran. Mirad, yo he sido unos cuantos años profesor de PNL y de otras materias más, y cuando trabajo como programador o como terapeuta de PNL, básicamente me fundamento en los patrones de comportamiento de estas personas que están conmigo. Es muy sencillo, sabiendo qué patrón seguís, me es muy sencillo adelantarme a vuestros movimientos. Mirad, yo, como siempre me decís, ¿cómo puedo aprender lo de los patrones? Os voy a decir una serie de normas que son las que yo sigo para generar patrones. Luego requiere memoria y requiere una especie de software de programación propia que os hacéis vosotros para saber aplicarlos. Lo primero, sobre todo, es saber que no hay patrones generalizados, que no hay en el Ministerio de Patrones de Comportamiento unas normas generalizadas de cómo son los patrones. Cada persona tiene un mapa global, diferente a todos los demás que existen en el mundo. No hay dos mapas exactamente iguales, no existen. Es decir, cada persona ve el mundo de los demás con los patrones, con nuestros patrones propios. Por lo tanto, yo voy a generar patrones de otros en base a los míos. Porque si yo os trasladara mis patrones a vosotros, que están generados bajo mi punto de vista, no serían coincidentes, no servirían. Sí que puedo dar dos pinceladas para que vosotros con vuestro mapa y con vuestras creencias y con vuestro mundo, a partir de las dos pinceladas creéis las vuestras, pero utilizar las mías no es correcto. Mirad, cada uno de nosotros tenemos unos filtros, que son las creencias, que actúan sobre nuestros mapas. Con esto estamos modelando el mundo que percibimos. ¿Cómo es que yo el mundo que percibo es el que existe? No, porque en cuanto venga otra persona y diga algo que tú no tenías en tu mundo, y que sí que está en el mundo, te está demostrando que tu mundo no era el mundo real, es el mundo que tú has conformado. Esto sí que puede generar controversia. Por favor, si es así, poneos en contacto conmigo para que lo aclaremos. Porque claro, yo como os digo que cada uno tiene un mapa diferente y que no es igual que los demás, origina que nuestra manera de percibir el mundo también es diferente a la de los demás. Siempre basados en filtros, en patrones, en creencias, en valores, en principios. En una misma familia puede haber dos hermanos, incluso gemelos,
exactamente educados igual, sabéis que eso no es posible, porque educar exactamente igual a los hijos no es posible. Siempre hay alguna cosa, algún punto de la personalidad de uno que coincide más con nosotros y sin querer, inconscientemente, tenemos más afinidad hacia ese hijo que hacia el otro. Pero no por eso dejamos de querer a ninguno, no, no, no. En nuestro comportamiento no es el mismo, pero bueno, suponiendo que fuera exactamente el mismo, dos hermanos gemelos en la misma casa, siempre juntos, siempre en las mismas clases del colegio, todo exactamente igual, pues cada uno tiene unos principios, unos valores y unas creencias, y no son iguales. Yo desde que aprendí la PNL, cuando he estado con gemelos, no hablo mellizos, hablo gemelos, con hermanos gemelos, lo compruebo, hago trucos. Bueno, como esto de la PNL en sí es magia, pues yo hago trucos para que darme cuenta, y claro, me doy cuenta siempre, de que aunque sean gemelos y la misma casa y todo, siempre hay diferencias de mapa. Siempre hay diferencias de mapa, importantísimo. Bueno, ya somos conscientes de que los patrones no son generalizados, que yo no puedo ver el mundo por los ojos de otro, que yo tengo que generar unas conductas repetitivas que hacen los demás. Esto es un patrón. En mi mente acumulo conductas repetitivas de otros, es decir, imaginaos, vamos a ver un ejemplo. Un partido de fútbol, o de baloncesto, o de balonmano, o de lo que sea. Los aficionados que van hacia el campo o el polideportivo. Si os dais cuenta, tienen todos conductas repetitivas. Cuando llegan allí, muchos de ellos tienen conductas repetitivas como comprar un bocadillo de determinado tipo, un refresco de determinado tipo, una cerveza. Y hay bastantes que tienen una conducta, no la misma, pero sí repetitiva, parecida. Muy bien. Pues a mí esto les observo a esas personas, es decir, yo me pongo en un puesto de observador y voy mirando todos los que hacen lo mismo dentro del estadio o del polideportivo. Y luego procuro analizar quiénes son, cómo son y de dónde vienen y acabo de generar un patrón de comportamiento. ¿Qué me permite a mí esto? Pues muy sencillo. Como yo he generado el patrón de comportamiento, ya sé lo que va a ocurrir después de ver este comportamiento. Es decir, me puedo adelantar al paso que va a dar la persona y decirle, y ahora va a pasar esto. Y cuando pasa me dicen, hola, eres adivino, eres vidente. No, simplemente aplico patrones de comportamiento. Con todos los demás que eran como tú, después de hacer lo que estábamos viendo, ocurría esto. Pues contigo ha ocurrido exactamente igual. Por lo tanto, cada persona puede generar infinitos patrones de comportamiento que son diferentes a los de las otras personas. Imaginaros la infinitud, la multimillonada de patrones de comportamiento que podemos trabajar. Además, cada persona, en función de lo que quiera obtener con estos patrones, generará patrones en base a. Por lo tanto, venga más y más y más. Los patrones dependen de entornos, contextos, tipos de personas, situaciones e incluso podrían depender de las épocas del año o los ciclos lunares. Curiosísimo. Todas las personas que habitualmente hacen algo parecido a esto, cuando hay luna llena, hacen esto. Cuando es verano, hacen esto. Cuando es invierno, hacen esto. Y claro, como sabes, anticipas lo que va a ocurrir y luego ocurre, nadie puede pensar que es que tú lo tienes patroneado. Todo el mundo piensa que tú ves el futuro. Por cierto, ni se os ocurra haceros pasar por videntes. Es el mayor error que podemos cometer. Porque como te hagas pasar por vidente, lo primero que hace la otra persona es dejar de confiar en ti. Porque claro, si le vas adivinando cosas y eres un vidente, vas a adivinar cosas de las que no quiere que se sepan. Todas esas que hay en la caja negra que cada uno tenemos. Y entonces la relación va a cambiar. Bueno, pues una vez generados los patrones de comportamiento, van a ser la base de nuestra futura calibración. Porque ¿qué pasa cuando sé lo que va a ocurrir en una persona con estas características?
me adelanto y, como ya conozco su estructura mental, le hago el comentario. Y claro, como le estoy haciendo el comentario de lo que le está pasando, flipan. Por eso, cuando yo os decía en calibración, la persona, cuando calibras a una persona, tú no sabes lo que le pasa. Sabes que hay un cambio. Cuando lo haces con patrones de comportamiento, además de saber que hay un cambio, puedes, no es una ciencia exacta, puedes saber lo que le está pasando. Con lo cual, tu punto de adelantamiento es mucho mejor todavía. Os digo realmente que es una auténtica pasada. Los patrones de comportamiento se pueden utilizar para todo, no hay un límite, y además internamente a vosotros os da un desarrollo y un crecimiento espectacular. Bueno, no voy a seguir con patrones de comportamiento porque ya lo he dicho todo lo que hay que decir. Yo observo a los grupos de personas, en cada grupo de personas veo que hay unos que hacen cosas parecidas, otros que hacen cosas parecidas, otros que hacen cosas parecidas. Mentalmente los separo, analizo que realmente están haciendo cosas parecidas y observo su estrato, cómo son, de dónde son, a qué se dedican, cómo hablan. Curiosamente, la forma de hablar es un patrón de comportamiento. Y a partir de ahí veo lo que les pasa en su vida, lo que sucede. En el patrón de comportamiento, lo que les sucede en su vida diríamos que es la culminación. Me voy de este entorno donde estoy en otro entorno y veo una persona que sigue los mismos rasgos de patrón de comportamiento que uno de los grupos que yo he analizado. Y pienso, ahora va a hacer esto. Y al principio solo observo. ¡Pum! Lo hace. Cuando ya tengo seguridad absoluta, antes de que lo haga le digo, ahora vas a hacer esto. ¿Cómo lo sabes? Te lo veo en la cara. te estoy calibrando. Claro, es que en sí es lo mismo. Y la gente se queda tan sorprendida que no pueden. Es algo increíble. Bueno, queridos, os recuerdo que si queréis, no es obligatorio, me gustaría tener algún voluntario con el que pueda hablar por teléfono para montar alguna dinámica. Que, os digo una cosa, cuando hable por teléfono con quien sea y montemos la dinámica, si no sale bien, hay que desistir. Claro, yo esto nunca lo he hecho, yo siempre lo he hecho en vivo. Vale. Os recuerdo que a mí me gustaría mucho que pongáis comentarios en los vídeos. No os podéis imaginaros la emoción que siento cada vez que alguien hace un comentario. Y si es alguien conocido me emociona muchísimo, pero si es alguien desconocido, me da un subidón que no veáis. Yo no os digo poner like, suscribiros, hacer lo que os dé la gana. Yo, el mundo es libre y acepto que el mundo es libre. Pero si ponéis un comentario relativo a lo que se ha hablado en el vídeo, es constructivo para todo el mundo. Bueno, gracias amigos. Hasta mañana.